Adelante. Gracias. Hola, buen día a todos. Vamos a generar este documento este video para poder compartir la experiencia y conocimientos del maestro Emilio Jaimes. Esto, por la situación que tuvimos en cuanto a los errores técnicos durante la tarde de este día de las jornadas. Quiero presentar al licenciado Emilio. Él es licenciado en nutrición por la Universidad Autónoma del Estado de México. Somos compañeros de generación y amigos, cabe resaltar. Maestro en nutrición, salud y dietética por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tiene el diplomado en metodología de la investigación clínica de la Universidad Anáhuac. El curso de nutrición en el paciente oncológico por parte de la UNAM. Es educador en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes. Cursó el Nutritional Supporting Cancer de ESPEN y es experto en nutrición clínica en oncología, por parte de la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España. Nutriólogo certificado por el Colegio Mexicano de Nutriólogos y es nutriólogo adscrito y jefe de servicio de nutrición del Centro Oncológico Estatal ICEMIM. Tiene diversos artículos publicados en materia de nutrición clínica y oncología y la tarde de hoy nos va a compartir este tema de tamizaje nutricional y su valor pronóstico. Maestro Emilio, la audiencia es suya. Al final, vamos a hacer algunos comentarios. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Adelante. Muchas gracias, Vivi. Sí, una disculpa por los errores que estuvieron en la mañana, pero ya estamos aquí. Gracias a la invitación a ti, a la maestra Carmen, saludos a Anita, a Monse y a la doctora Marcela también por la invitación. Un saludo a todas y gracias por la invitación. Entonces, gracias. ¿Ya puedo compartir pantalla? Adelante, sí. Y ahorita que la compartas, cierro mi cámara. Ok, se ve bien. Muy bien. Ok, vamos a empezar, güey. Yo creo que mi video. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos correctamente. ¿Sí me escuchan? Sí, okay. sí se oye. Muy bien, vamos a empezar. Bueno, el tema que vamos Ok, gracias. El tema que vamos a tocar va a ser el tema de tamizaje nutricionales y su valor pronóstico. Y para empezar, quisiera compartirles esta diapositiva que ya es un tanto viejita. Yo creo que los alumnos que ya de séptimo semestre ya la han de haber visto en algunas otras pláticas. Los alumnos a lo mejor de recién ingreso no han de estar como que muy familiarizados, pero es un artículo, una tabla del 2011 en donde nos muestra la frecuencia del riesgo nutricional o de desnutrición en población hospitalizada alrededor del mundo. Y como vemos, este porcentaje es un rango muy grande que va desde, como podemos ver, en algunos países como Inglaterra, desde el 18% hasta Tailandia, que está hasta un 80%. Aquí, si podemos, como podemos ver, no es como exclusiva el riesgo nutricional en pacientes hospitalizados como de los países en desarrollo, sino que también en países del primer mundo podemos ver que también la desnutrición está presente. En ese estudio que marco aquí, que es en América Latina, que es el famoso estudio ELAN, que se hizo en el 2003, donde incluyeron alrededor de 5,000 pacientes, incluidos México, encontraron una prevalencia de desnutrición de 50% en esa población, y aquí se utilizaron diversas herramientas. No es como algo muy estandarizado, se utilizaron diversas herramientas, métodos para poder detectar este riesgo nutricional, pero bueno, aquí lo importante es que se tienen estos datos, y en América Latina, en ese entonces, que ya tiene pues, ya más de 15 años, o sea, en el 2003, la prevalencia de desnutrición fue del 50%. En esta otra diapositiva, vemos en esa revisión que fue del 2007, que realmente la desnutrición en Latinoamérica no ha cambiado, ya tiene casi alrededor de 20 años y las cifras siguen estando casi en los mismos números. Como podemos ver en México, aquí igual se utilizaron diferentes métodos de valoración, pero una frecuencia que se encontró en México fue de casi del 60%, en Costa Rica de 45%, en Colombia un 69%, que es de los más altos, en Perú el 50%, en Chile el 70%, Argentina 44%,
en Bolivia 82, en Brasil de 63, en Venezuela del 48 y en Cuba un 41%. Entonces, podemos decir que la desnutrición hospitalaria no se ha erradicado y al parecer, o sea, siempre vamos a tener una prevalencia de desnutrición en esos pacientes, porque una vez que ingresan, ese paciente ya cumple con ciertas características que vamos a ver más adelante que lo puede poner en riesgo de desnutrición, y estancias hospitalarias más prolongadas hace que también este paciente tienda más a la desnutrición. Bien, ¿y cuáles van a ser esas consecuencias de desnutrición? Pues bien, como sabemos, primeramente va a ser una disminución de la respuesta inmunológica, aumento del riesgo de úlceras por presión, una disminución en la calidad de la cicatrización y la velocidad, y pacientes que tienen úlceras por presión, pues también esos pacientes se van a ver mayormente afectados porque van a tener úlceras por presión y además la respuesta de la cicatrización va a ser más pobre. Aumento en los días de estancia hospitalaria, mayor riesgo de caídas y por lo tanto una disminución en la calidad de vida. Todos estos factores en conjunto se traducen en que en ese paciente va a aumentar la mortalidad y además de que los costos hospitalarios igualmente van a aumentar. Siempre comento eso de los costos porque a pesar de que son las instituciones públicas las que mayor absorben este gasto, a fin de cuentas, todos esos gastos vienen de nuestros impuestos, o sea que nosotros mismos estamos como nutriólogos, podemos tratar de disminuir estos gastos de hospitalización o todos estos, todos estos recursos que se utilizan a atender las consecuencias de la desnutrición, siendo que nosotros mismos como nutriólogos o como personal de salud que tuviera como un protocolo más estandarizado en un servicio de soporte nutricional para poder detectar a estos pacientes, y esos gastos, estos costos serían menor en comparación de esos pacientes pues, que están desnutridos. Durante la práctica vamos a hablar de dos conceptos que son muy importantes, importantes pero a la vez son diferentes, que uno es la desnutrición y otro es el riesgo nutricional. Hablando de desnutrición, de acuerdo a la Sociedad Europea de Nutrición, lo define como un estado resultante de la falta de ingesta o absorción que conduce a una composición alterada. Y esto conlleva a una disminución de la función física, mental y a un deterioro clínico de la enfermedad. En la actualidad no existe, bueno, hace tiempo no existía como algo realmente que nos indicara como una evaluación de nutrición. Siempre como nutriólogos, siempre hemos hecho como que la suma de todos nuestra valoración, que es, como sabemos, la antropometría, bioquímica, clínica y dietética. La suma de estos cuatro factores nos llevan a un diagnóstico de desnutrición. Pero hace como 2 años aproximadamente, el grupo europeo CLIN es como la herramienta o se me fue la palabra, como es el consenso que presentó los criterios para diagnosticar la desnutrición, y es lo que más actual que se tiene para diagnosticar esta enfermedad, y como ya sabemos que se toman en cuenta los factores etiológicos y los factores fenotípicos para poder diagnosticar la desnutrición. Hay que dar positivo a uno de los dos para poder decir que el paciente está en desnutrición. Y el riesgo nutricional, definido por la Sociedad Americana de Nutrición, es un proceso de identificación de individuos que tienen desnutrición o que están en riesgo de desarrollar desnutrición, y esos van a ser esos individuos que tienen como ciertas características o que dan positivos a ciertas variables en los que son como una pérdida de peso, un índice de masa corporal, algún parámetro de laboratorio, la ingesta de consumo de alimentos. Todas las herramientas van a ser diferentes, por lo tanto, esos pacientes que probablemente puede ser que tengan un índice de masa corporal normal o que no han perdido peso, pero que tienen como una baja ingesta, nos puede dar, y que tienen laboratorios, por ejemplo, bien, podemos decir que ese paciente, por el hecho de que esté en una etapa aguda que el paciente no pueda consumir alimento, está en un riesgo de nutrición solamente por el hecho de que no está consumiendo lo que requiere en ese momento. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante, cuáles son estas herramientas y cuáles son
lo que los tamizajes, de acuerdo a cada población, es lo que lo que va a estar evaluando. El año pasado, la Federación Latinoamericana de Nutrición actualizó la Declaración Internacional sobre el Derecho al Cuidado Nutricional. Como sabemos, teníamos la última, era del año 2008, que fue la Declaración de Cancún. Esta vez se actualizó y ahora se llama Declaración de Cartagena, igual donde están los principios para el derecho al cuidado nutricional y la lucha contra la desnutrición hospitalaria. Y en este caso, en su principio 2, que marca las etapas del cuidado nutricional, como este proceso que hay que estar siguiendo en estos pacientes, que primero hay que detectar, después nutrir y vigilar. En la parte de detectar, hay que realizar un tamizaje nutricional para poder llegar a un diagnóstico nutricional. Posteriormente, nutrir, que hay que hacer esa terapia nutricional de acuerdo a lo que encontramos en nuestro tamizaje o en nuestro diagnóstico nutricional, a través de la nutrición enteral, nutrición parenteral, soporte bioral y el vigilar o el monitoreo. En este caso, checar si nuestras intervenciones nutricionales, de acuerdo a las características que encontramos en el diagnóstico, se están resolviendo y si no, volver a replantear todo el proceso para poder, en este caso, asegurar que nuestro paciente vaya mejorando. Y en cuanto a lo que nos marca la Academia de Nutrición, como sabemos, es el proceso de atención nutricional o el PAN, como también lo conocemos, que este nos marca 4 pasos en el que nos marca la evaluación nutricional, el diagnóstico, la intervención y el monitoreo. Y en este caso aquí ya el tamizaje nutricional entra como parte de la evaluación nutricional. Entonces siempre tiene que ser como el primer paso. De hecho, muchas guías y también aquí en México, para poder certificar un hospital, tenemos que valorar a todos los pacientes, pero no tiene que ser muy bien marcado el hecho de que en el expediente o en la evaluación del paciente esté primeramente el tamizaje nutricional y después ya una evaluación más completa. Entonces, el tamizaje nutricional es muy importante y de hecho ya está como establecido tanto por la Federación Latinoamericana de Nutrición y como por la misma protocolos para una buena atención de pacientes. Tiene que estar siempre presente el tamizaje nutricional. Nosotros, les comparto la experiencia, en el centro oncológico, los que lo han ido a visitar saben que no es un hospital muy grande. Tenemos alrededor de, bueno, ahorita ya creció, pero antes teníamos alrededor de 25 camas sensables. Podríamos decir, bueno, pues son como que poquitas camas, pero a pesar de eso, a todas les hacíamos una valoración nutricional completa y también el tamizaje. Entonces, a pesar de que tenemos como que también recurso humano para poderlo utilizar, el tamizaje nutricional tiene que formar parte de un protocolo nutricional para su valoración. Bien, ¿y cuáles van a ser las características de ese tamizaje nutricional? Hay muchas que combinan como que muchas variables. No todos tienen todo va a depender de qué se ha visto en esos pacientes para poder detectar ciertas variables que nos van a llevar mejor a detectar el riesgo o de nutrición. O algunos pueden incluir la pérdida de peso, otros incluyen el índice de masa corporal, otros no. Como sabemos, el índice de masa corporal ha perdido como que validez en los últimos años, pero aún así es importante conocerlo, pero también por sí solo nunca nos va a decir nada, sino que hay que saberlo, pero también corroborarlo con alguna otra variable, o estarlo como que validando para saber bien cuál es la importancia del índice de masa corporal. Disminución de la ingesta de alimentos, también otros marcan la severidad de la enfermedad, porque no es lo mismo a lo mejor estar en terapia intensiva a que estar una mujer embarazada o alguien que llegó por un apéndice. O sea, es muy diferente ese tipo de enfermedades. Los síntomas relacionados ya sea a la propia enfermedad o a los tratamientos que esté recibiendo el paciente, y datos bioquímicos que no todos los tamizajes lo manejan, pero sí hay algunos en los que incluyen ya albúmina e incluso en otros incluyen también ya la prealbúmina. Y también el tamizaje nutricional tiene que ser sencillo, o sea, que requiera poco tiempo en su realización y que pueda ser realizado por cualquier personal de salud. No forzosamente tendrá que ser el nutriólogo o el pasante de nutrición a cargo de
de la terapia nutricional, porque algunas instituciones lamentablemente no se cuenta todavía con, con la presencia del nutriólogo, por lo que a lo mejor algún pasante de enfermería o la misma enfermera, algún médico interno pudiera realizar estos tamizajes para que en ese caso, si exista un protocolo o un grupo como de apoyo nutricional, se hace la evaluación nutricional, puede ser que la enfermera lo aplique. Y como no requiere como mucho entrenamiento, sino que más o menos sepa cómo funciona el tamizaje, lo haga, realice la sumatoria y detecta que el paciente está en riesgo nutricional, ella puede hacer ya como que la interconsulta o llamar al servicio de apoyo nutricional para que vayan a ver a ese paciente. Y además de esas características, también es importante que el instrumento o la herramienta que estábamos utilizando tenga una alta sensibilidad y especificidad para identificar realmente a esos pacientes que se encuentran en riesgo nutricional. ¿Y qué entendemos por sensibilidad y especificidad? Bien, la sensibilidad va a ser la característica que tienen estos pacientes de poder detectar a los pacientes desnutridos como realmente que sean desnutridos. O sea, un paciente que está desnutrido, que el instrumento lo detecte desnutrido. Y ese le vamos a llamar un verdadero positivo. Y la especificidad es detectar, bueno, es la capacidad que tiene ese instrumento para los pacientes que no están desnutridos, los detecte como no desnutridos. Y esto lo vamos a llamar como un verdadero negativo. Y para la sensibilidad y especificidad se mide en porcentaje. Y para poder decir que un tamizaje tiene buena sensibilidad o buena especificidad o una pobre sensibilidad, es estos tamizajes que están arriba del 80% de sensibilidad y especificidad, vamos a decir que es un buen predictor de desnutrición. Y esos tamizajes que tienen menos del 50% de sensibilidad, hay que realmente, o sea, ni siquiera utilizarlos en esa población porque sería es una sensibilidad pobre o una especificidad pobre. Realmente, o sea, el 50% será como, no sé, como echarnos un volado para saber si está desnutrido o no. O sea, realmente no nos podría decir si ese paciente está desnutrido o no. Tenemos que buscar herramientas que sean más sensibles y más específicas a esa población para realmente poder hacer un buen diagnóstico de riesgo nutricional o de desnutrición. Muy bien, en la actualidad existen muchísimos tamizajes nutricionales. Existen más de 50 tamizajes en la literatura, de acuerdo si van a ser a población adulta, anciana, pediátrica, paciente hospitalizado, paciente ambulatorio, paciente con cáncer, paciente con enfermedad renal, paciente con cirrosis. O sea, hay muchos tamizajes que ya se van como cada vez más especializando, pero sí, aquí lo importante es buscar de acuerdo al lugar donde yo estoy haciendo mi valoración nutricional, donde yo estoy trabajando, donde yo estoy como pasante de servicio social, que realmente lo que yo estoy haciendo esté haciendo o esté realmente teniendo un impacto en la atención de mis pacientes. En este caso vamos a hablar solamente de algunos que son como 6 principalmente que elegí, que son los más utilizados. El paciente hospitalizado va a ser el NRS 2002, que algunos ya lo han de conocer, la evaluación global subjetiva, el MIS, para el paciente ambulatorio el MST, en adultos mayores el MNA y en pediatría va a ser el Strong Kids. Y vamos a empezar a hablar del el NRC 2002 o Nutritional Risk Screening 2002, que este fue desarrollado en el 2002 por Kontrop y su equipo en Alemania, que fue principalmente para detectar desnutrición o riesgo en pacientes hospitalizados. Es la herramienta recomendada por ESPEN para el tamizaje nutricional en pacientes hospitalizados y consta de dos partes, que primeramente es un screening inicial en el que se toma en cuenta, bueno, solamente hay que contestar sí o no a las primeras 4 preguntas que nos dice el tamizaje. Por ejemplo, en la pregunta número 1, si el paciente tiene un IMC a 20.5%, hay que, bueno, solamente contestar sí o no. El paciente ha perdido peso en los últimos 3 meses, el paciente ha disminuido su ingesta en la última semana o si el paciente está gravemente enfermo.
Una vez que contestamos las preguntas, si todas las preguntas fueron, o todas las respuestas más bien, fueron no, en eso hay que tomar al paciente como que no tiene riesgo nutricional, pero si sigue hospitalizado, tratar de hacerle una valoración nuevamente a la semana. En caso de que el paciente dé positivo a una pregunta, tenemos que hacer la siguiente parte para poder ya detectar un riesgo nutricional o no. En algunos pacientes puede ser que tenga solamente den positivo a una respuesta que sí, pero hay algunos pacientes que incluso en las 4 dan positivo. En la segunda parte del NRS ya nos mide el estado nutricional y la severidad de la enfermedad. En cuanto al estado nutricional, nos mide la pérdida de peso, el índice de masa corporal y la ingesta de alimentos. Y en este caso vamos a tomar para dar la puntuación si es 1, 2 o 3, o leve, moderado o grave, vamos a tomar la variable que más afecta al paciente, porque, por ejemplo, podemos tener un paciente que esté en un índice de masa corporal de 19, entonces por el índice de masa corporal va a caer en el punto 2, pero tiene una pérdida de peso de más de 5% en un mes, que sería una puntuación 3, y una ingesta en la última semana alrededor del 75% de sus requerimientos. Entonces, el paciente tiene uno en cada uno en nutrición leve, en otro en puntuación 2 y en otro en desnutrición grave. Entonces vamos a tomar en cuenta la puntuación más alta, que en este caso sería por la pérdida de peso, que fue grave, vamos a darle a este paciente 3 puntos. Y en cuanto a la severidad de la enfermedad, los pacientes que se consideran como una puntuación 1 o leve son aquellos pacientes que presentan fractura de cadera, pacientes crónicos como la diabetes, EPOC, pacientes oncológicos. La puntuación 2 es una puntuación moderada en los que ya es una cirugía abdominal, neumonía, o tumores hematológicos. Y la puntuación 3 ya son pacientes principalmente que van a estar en terapia intensiva, ya sea con traumatismo craneoencefálico, y aquellos pacientes sin cuidados intensivos con una escala de Apache, que ese es un instrumento que mide bastantes variables en el área del paciente crítico, que nos va a dar una evaluación de qué tan grave está el paciente. Aquellos que tengan un Apache mayor de 10 va a tener una puntuación grave. Entonces, al final se suman los puntos. Si vemos los 3 de desnutrición grave, más supongamos que fue un paciente que tenía diabetes, va a ser una puntuación 1, llevamos 4, y si el paciente tiene o es mayor a 70 años, tenemos que darle una puntuación más, porque en ese instrumento a los pacientes adultos mayores arriba de 70 años le da un riesgo más, un punto más por el riesgo elevado que tiene más a la desnutrición. Entonces, en ese caso, serían 3, 4, 5 puntos que tendríamos para este paciente. Y aquí vamos a diagnosticar que aquel paciente que tenga una puntuación mayor o igual a 3 es un paciente que está en riesgo nutricional y es necesario iniciar un soporte nutricional. Además de que tenemos que, como ese solamente nos mide el riesgo nutricional, tenemos que hacer una valoración más completa para poder saber por qué ha perdido peso, por qué está con una ingesta disminuida, cómo están sus laboratorios, hacer una evaluación dietética más a fondo que nos pueda dar más herramientas a nosotros para poder hacer una mejor intervención. Y si la puntuación es menor de 3, podemos decir que el paciente no está en riesgo nutricional, y igualmente que tenemos que, si el paciente sigue hospitalizado, hacer una reevaluación semanalmente. Les presento este estudio que hicimos hace 4 años, en el que nosotros en un hospital de segundo nivel evaluamos el riesgo nutricional utilizando el NRS. Aquí no, solamente hicimos un estudio transversal en el que no, solamente, bueno, al momento que llegó el paciente, vimos cómo estaba, pero no hicimos no lo comparamos a lo mejor con si es estancia hospitalaria o con complicaciones, solamente fue un estudio en el que, de diagnóstico, para valorar cómo estaban los pacientes. Y encontramos que el 40.8% de esos pacientes presentaban riesgo nutricional, y que las variables que más se asociaban a este riesgo era la edad. Como vimos, pacientes a mayor edad tienen mayor riesgo de desnutrición,
y también el índice de masa corporal. A menor índice de masa corporal, esos pacientes presentaban mayor riesgo nutricional. En esta revisión, en donde evaluaron el estado nutricional a través del NRS 2002 en pacientes operados de cirugía mayor, y encontraron que en esos pacientes el hecho, bueno, de acuerdo al NRS, el hecho de estar en riesgo nutricional presentaban mayor riesgo de complicaciones esos pacientes. En cuanto a los días de estancia hospitalaria, es el mismo resultado. Los pacientes que salían en riesgo nutricional presentaban mayores días de estancia hospitalaria y además la mortalidad era mayor en estos pacientes. Entonces, vean aquí la importancia que es primeramente medir a estos pacientes que llegan, primero, una vez que llegan, medir realmente si está desnutrido o no, porque si a veces podemos decir, no sé, me lo brinco, no me dio tiempo, o simplemente hasta por apatía, no sé, el hecho de no estar volando a los pacientes, podemos hacer que esos pacientes tengan mayor mortalidad, mayores días de estancia hospitalaria, y todo eso se traduce, como les dije en las primeras diapositivas, a mayores costos hospitalarios. La evaluación global subjetiva, esta fue diseñada por Desky en el 87 y ellos definieron una metodología para valorar el estado nutricional. A diferencia del NRS, esta se diseñó principalmente para medir el estado nutricional. No nos mide tanto el riesgo, pero sí el estado, ¿no? Que se toman en cuenta preguntas sobre el peso corporal, cambios en el aporte dietético, algunos síntomas gastrointestinales, y al final se hace una sumatoria para poder decir si el paciente está bien nutrido, en sospecha de desnutrición o de una desnutrición moderada y en desnutrición severa. La evaluación global subjetiva yo creo que es el tamizaje que más ha sufrido cambios en cuanto a su composición, y como para poder hacerla un poco más sensible o también más específica, pero para ciertas patologías. Como vemos aquí, este tamizaje que se hizo un ajuste a la evaluación global subjetiva, pero va más enfocada a pacientes con cirrosis. Como vemos aquí, una de las características que les mencioné al principio para un tamizaje tiene que ser sencillo, y realmente este no es algo como que tan sencillo ni tan rápido, sino que se vuelve más como una valoración más completa, porque si ven los puntajes finales, es realmente, bueno, decir si el paciente está bien nutrido, severamente malnutrido o moderadamente desnutrido. Entonces, podemos decir que esta realmente tiene que ser diseñada, bueno, aplicada más bien por un personal de salud que esté entrenado y que sí conozca bien esta herramienta, porque realmente no es como tan sencilla de aplicar y también el tiempo será un poco mayor. Pero si yo me dedico solamente a ver pacientes que tengan cirrosis, pues probablemente esta sea la mejor herramienta que pudiera utilizar, porque es una herramienta diseñada específicamente para esos pacientes. A lo mejor puede ser que el NRS para medir ciertos aspectos se quede corta. Entonces todo va a depender de acuerdo a lo que yo necesite o lo que yo esté evaluando en ese momento. También tenemos esta otra versión de la valoración global subjetiva, que es para pacientes con cáncer, que se llama valoración global subjetiva generada por el paciente, en la cual la primera parte la llena el paciente, por eso se llama generada por el paciente, y la segunda parte ya la llena el personal de salud, en el que ahí se incluyen aspectos como el peso, la ingesta de alimentos, los síntomas que van más relacionados a los tratamientos antineoplásicos, la capacidad funcional, la demanda metabólica, y al final se hace una sumatoria para poder dar, bueno, cuáles van a ser los resultados, y al final, bueno, tenemos que ver si ese paciente, de acuerdo a cada característica, si está en estado A, estado B o estado C, que es lo mismo que si está bien nutrido, moderadamente desnutrido o severamente malnutrido. Igualmente, este no se considera como un tamizaje, sino más bien como una valoración del estado nutricional. Esta fue una adecuación de la evaluación global subjetiva. Y esta clasificación de acá es otra adecuación
pero de la, de la evaluación global subjetiva generada por el paciente. Como le digo, cada, como cada autor, cada institución o cada grupo de soporte crea como que sus propios tamizajes de acuerdo también a la necesidad que vayan teniendo. Por ejemplo, esta hicieron más corta a la versión anterior, pero si se dan cuenta, al final vemos que viene ahí que miden albúmina y prealbúmina. Aquí ya incluyeron parámetros bioquímicos para poder detectar también aquí es un estado nutricional. Nosotros hace como 3 años utilizamos esta herramienta de tamizaje nutricional porque en el hospital teníamos la ventaja de poder utilizar o de poder eh, tomar en cuenta esos parámetros extra que era la albúmina y la prealbúmina. ¿Y qué fue lo que hicimos? Evaluamos a pacientes con cáncer cervicouterino en el ciclo 2, de 2 a 3 de la quimioterapia, porque si lo medíamos en el primer ciclo, puede ser que como la evaluación global subjetiva viene más enfocado a síntomas relacionados a los tratamientos, pues en el primer ciclo, como era la primera vez que iban a llegar, pues no teníamos como síntomas relacionados a los tratamientos. Entonces medimos del segundo al tercer ciclo de quimioterapia en esos pacientes y lo evaluamos 3 semanas después. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que los pacientes que venían desnutridos presentaban mayores grados de diarrea, presentaban mayores náuseas y también esos pacientes que llegaban desnutridos por albúmina, a la siguiente consulta llegaban aún más desnutridos. Y como podemos ver, la diarrea y la náusea realmente pues, son síntomas que afectan también el consumo y la absorción de alimentos. Entonces, esos pacientes que estaban ya desnutridos corrían más riesgo de desarrollar desnutrición al siguiente ciclo de quimioterapia. Entonces, aquí vean la importancia realmente de poder detectar a esos pacientes. Aquí no es de que los hayamos dejado como que sin tratamiento, porque tampoco sería como ético, pero lo que pasó fue de que nosotros en el hospital manejamos 2 tipos de pacientes, que es el paciente derechohabiente, en el que la terapia nutricional está incluida en la consulta, y el paciente que es el paciente de seguro popular, en el que desafortunadamente la cobertura que les da el seguro no incluye la consulta nutricional ni tampoco los complementos nutricionales. Entonces, no solamente lo que hicimos es darle una orientación alimentaria, pero que a veces se quedaba corta realmente con lo que el paciente realmente requería. Por eso lo hicimos en este tipo de pacientes para ver realmente qué era lo que pasaba, y pues lamentablemente los resultados pues son pues negativos, porque esos pacientes que son más vulnerables pues no les cubre la terapia nutricional, y pues a veces como que, bueno, hacíamos hasta milagros para poderles dar un poco de apoyo, pero realmente había muchos pacientes que se nos quedaban fuera del soporte. Otro herramienta es el MIS, que principalmente es para pacientes en hemodiálisis, y es otra variación de la evaluación global subjetiva, que aquí añade datos como la comorbilidad, los años de duración de la diálisis, y también incluye la albúmina y la transferrina. Y esta herramienta ha demostrado su valor predictor en cuanto a las complicaciones y mortalidad en este tipo de pacientes. Como podemos ver, igual incluye aspectos como la pérdida de peso, la ingesta de alimentos, índice de masa corporal, y al final están los parámetros como albúmina y la transferrina. En ese estudio vieron que los factores que están más asociados a la desnutrición es la edad, la presencia de diabetes y los años en diálisis. En esta gráfica podemos ver, el MIS va por puntajes. A mayor grado de puntajes, que la máxima es 30, va a ser el mayor grado de desnutrición. Y en esta gráfica podemos ver que también a mayor puntaje, la supervivencia es menor en este tipo de pacientes. El MNA, o el Mini Nutrition Assessment, es una herramienta recomendada por la ESPEN, la Sociedad Europea, para pacientes mayores de 65 años.
en los que en este marca una buena sensibilidad y especificidad que es el 98, 96 y 98%, y consta de 18 ítems que son de rápida aplicación, y además tiene una versión corta en lo que solamente son unas 6 preguntas que se puede utilizar como un tamizaje, y al hacer la versión completa de 18 ítems ya la podemos tomar en cuenta como una evaluación nutricional. Además de que esta herramienta es de las pocas que incluyen la circunferencia de pantorrilla, porque como sabemos, la circunferencia de pantorrilla en ese tipo de pacientes se vuelve es más sensible como indicador de la reserva muscular en adultos mayores. A mayor desnutrición, la circunferencia de pantorrilla disminuye. Y como vemos en este estudio, en cuanto a los grados de desnutrición, los numeritos que ven abajo son, cuando dice varón y mujer, son el puntaje que le da de la herramienta. A mayor puntaje es el mayor grado de desnutrición. Por ejemplo, varones con más de 23.5 es mayor desnutrición, y mujeres igual con 23 es mayor desnutrición. Pero como vamos a ver que en esos pacientes la circunferencia de pantorrilla menor a 31 centímetros, que es el punto de corte que se tiene para estos pacientes, los pacientes que estaban mayormente desnutridos presentaban una circunferencia de pantorrilla menor. Es por eso que esta herramienta incluye la circunferencia de pantorrilla como parte de su evaluación. Como podemos ver, la primera parte le llaman cribaje, que es lo mismo que el tamizaje, en lo que incluye la evaluación del apetito, la pérdida de resistencia de peso, la movilidad, si ha tenido alguna enfermedad, problemas neuropsicológicos y índice de masa corporal. A mayor puntaje va a ser el riesgo de nutrición, y si tenemos un paciente que tiene unos 5 puntos, lo recomendable es hacer o completar la evaluación para poder llegar a un diagnóstico nutricional. Esas herramientas, es importante mencionar que aunque algunas miden riesgo nutricional y otras el estado nutricional, es bueno porque cuando se hacen estudios hay que tratar de estandarizar lo más que se pueda los criterios. Como sabemos, no hay un solo indicador que nos diga el estado nutricional de un paciente. Por eso, por ejemplo, el que yo les compartí en las primeras diapositivas, el que hicimos nosotros en el hospital, que utilizamos el NRS, ahí encontramos un 40.2%. Pero si yo me quisiera comparar con algún otro estado, con algún otro país, tendremos que utilizar la misma herramienta para saber realmente, o sea, para saber con base en qué nos basamos para poder llegar a ese diagnóstico. Por eso esas herramientas, repito, son como buenas, aunque, o sea, aunque no haya como algo establecido para diagnosticar desnutrición como tal en cierto tipo de pacientes. En este caso, por ejemplo, en adultos mayores, decir, yo evalué a 60% que tenían desnutrición, pero con tal escala. Entonces ahí puede ser que mis resultados sean como que más confiables, también que a la vez para que otro paciente pueda ser como que comparables y tenga mayor validez el estudio o la intervención que yo estoy realizando. ¿Y qué se ha hecho con esto, con estos tamizajes? Por ejemplo, en este estudio que midieron como predictor el estado nutricional en pacientes con cáncer y midieron la mortalidad, incluyeron 47 pacientes mayores de 60 años, presentaban cáncer gástrico, y se evaluó el índice de masa corporal y la versión corta del MNA, y encontraron que en esos pacientes la mortalidad, en pacientes que estaban desnutridos, presentaban mayor riesgo de mortalidad de acuerdo al MNA. En este otro estudio, en el que midieron el valor predictivo del MNA y aparte utilizaron el NRS, incluyeron 265 pacientes con fractura de cadera, todos mayores de 65 años. Se aplicó el MNA a la versión corta y el NRS 2002, y se evaluaron todas las complicaciones. ¿Y qué fue lo que encontraron? Que primeramente el NRS tiene una mayor sensibilidad para detectar el riesgo nutricional, y además que el MNA en los pacientes desnutridos presentaba peores desenlaces en este tipo de pacientes. Otra herramienta
que se utiliza a nivel ambulatorio es el Malnutrition Screening Tool o el MST, que fue desarrollado en el 99 por Ferguson, que también se conoce como la herramienta de Ferguson y que fue utilizada para valorar pacientes con enfermedades agudas. Se inició primeramente con 20 preguntas para saber cuáles iban a ser como que las que más iban a relacionar a un riesgo nutricional y al final quedó solamente conformado por 2 preguntas. Esa es una herramienta validada para detectar a pacientes en riesgo de desnutrición y tiene una sensibilidad y especificidad del 93%, lo que nos da un buen valor predictivo en comparación con la evaluación global subjetiva. Recuerden que aquellas herramientas que tienen una sensibilidad o especificidad arriba del 80% se considera ya como una buena herramienta. Las preguntas, pues que solamente son 2 preguntas. Primeramente es si ha perdido peso de manera involuntaria recientemente y si contesta positivo hay que evaluar cuánto fue esa pérdida de peso y además de que si su ingesta de alimentos ha sido menor en los últimos días o en la última semana. Y un puntaje arriba de 2 ya nos da un diagnóstico de riesgo nutricional. Esta escala también ha sufrido cambios, o sea, como les digo, casi la mayoría de las escalas van como evolucionando de acuerdo a lo que nosotros mismos queremos encontrar en cierto tipo de pacientes. En el 2017 salió este nuevo tamizaje que se llama Nutri-Score, que fue un nuevo tamizaje para pacientes oncológicos ambulatorios que incluía los mismos componentes del MST, pero incluía también aspectos muy importantes que otros tipos de tamizajes no incluían y que las personas que nos dedicamos a ver pacientes oncológicos realmente sabemos que tanto el sitio del tumor y el tratamiento oncológico van a definir el riesgo nutricional, porque no es lo mismo tener un paciente con cáncer de mama, que por lo regular son pacientes que no pierden tanto peso, incluso que están obesos, a un paciente con un tumor de tubo digestivo, ya sea un tumor de páncreas, un tumor de estómago, en los que se ve muy comprometido el estado nutricional y no solamente, solamente por tener cáncer vamos a estar en riesgo, sino que no es lo mismo realmente el sitio del tumor y aparte el tratamiento oncológico. No es lo mismo tener un paciente que solamente está en quimioterapia o aquellas pacientes que son, por ejemplo, cervicouterino, que tienen terapias concomitantes, que van a quimio cada semana o cada 2 semanas o cada 3, depende del esquema, pero también van diario a radioterapia. O sea, esos pacientes aún tienen, como es una terapia combinada, tienen aún más riesgo de la desnutrición. Y esta nosotros la implementamos en el hospital. Como ven, el formato que les puse aquí es el formato que utilizamos en el hospital. Y como se dan cuenta, la primera parte, la A y la B, es exactamente el MST. Y ya en la segunda parte incluye la locación del tumor y el tratamiento. Aquellos pacientes que se les da un riesgo nutricional alto son pacientes con tumores de cabeza y cuello y el tubo digestivo que les da una puntuación de 2. El nivel medio es aquellos pacientes con tumores de pulmón, ovario, endometrio, hígado y aquellos pacientes que son como que con bajo riesgo es tumor de mama, bueno, pechos por la traducción, sistema nervioso central, vejiga, próstata, leucemia, etc. Y el tratamiento, si es un tratamiento que está solo, ya sea quimio o radio, se les da un puntaje de 1 y si está en concomitancia, si las dos están juntas, hay que darle un puntaje de 2. Nosotros validamos ya esta herramienta en nuestros pacientes. Ya tenemos el artículo, pero todavía no está publicado. Espero que el próximo año ya salga, pero ya la herramienta ya la estamos utilizando. Entonces salió buena concordancia para pacientes ambulatorios y además en cuanto a la sensibilidad y especificidad salió muy parecida al MST. Entonces eso lo estamos utilizando más que el MST porque incluye estos 2 aspectos, que es la localización y el tratamiento. Y por último, la herramienta Strong Kits, que fue diseñado en Holanda
y se encontró, bueno, que tiene una buena correlación con indicadores antropométricos de desnutrición aguda y crónica, así como los días de estancia hospitalaria. Este tipo de herramienta está validado para evaluar a niños entre 1 mes y 18 años de edad. Y de acuerdo a esta revisión reciente, concluye que el Strong Kids es la mejor herramienta de tamizaje en niños, puesto que es práctica, rápida, de fácil uso y predice con fiabilidad el riesgo de desnutrición. Consta de 4 preguntas en lo que se incluye una evaluación clínica subjetiva, donde se evalúa la grasa subcutánea y la masa muscular, o si esos pacientes también tienen lo que conocemos como es el signo de cara hueca, el riesgo de enfermedad, si existe alguna enfermedad que le pueda incluir mayor riesgo nutricional, la ingesta de alimentos, o si ha tenido diarrea, vómito en los últimos días, y la pérdida de peso o no aumento de peso. Si el paciente tiene mayor pérdida de peso o no presenta aumento de peso, también estos niños se considera que están en riesgo nutricional. Al final, da unas recomendaciones de intervención de acuerdo al puntaje que se obtuvo para poder hacer la intervención nutricional. Y esta herramienta es de las pocas que he visto que tienen una app, o sea, la pueden descargar en su celular, tal cual así está como Strong Kids, y es mucho más sencillo. De hecho, en la pregunta 2, en donde dice si existe alguna enfermedad subyacente, les da toda una lista de enfermedades en la etapa pediátrica, en lo que puedan detectar como enfermedades que pueden causar riesgo nutricional, y ya es mucho más fácil poderlo hacer ese tamizaje. Pero, o sea, la ventaja de la app es que la puedes hacer en tu celular, pero aún así, aunque sea en tu celular, si tú estás en un centro de pediatría, lo ideal sería, bueno, que la realices en tu app, pero que la dejes documentada en el expediente, porque para poder también nosotros como nutriólogos irnos ganando el espacio y realmente ver o darle la importancia a la nutrición dentro del equipo de salud o multidisciplinario. Entonces, después de todo eso que les platiqué, pues podemos, o sea, tenemos como dudas, ¿no? O sea, entonces, ¿cuál es cuál vamos a utilizar? ¿Cuál es el mejor tamizaje nutricional? O si uno es mejor que otro. O sea, yo les puedo decir en cuanto a la experiencia de lo que existe, pues que ninguno es mejor que otro. Solamente hay que saber cuál es el que vamos a utilizar de acuerdo al tipo de paciente. Y en esta revisión del 2014 se preguntaban que si existe alguna prueba que realmente nos mida todo, o cuál sería esa prueba que sería como que la más confiable para poder utilizarla en nuestros centros hospitalarios. ¿Y qué fue lo que concluyeron? Pues que ninguna herramienta de cribado o valoración es capaz de realizar un adecuado screening o predecir una mala evolución por factores nutricionales. Porque como vimos, pues ninguna herramienta tiene como una sensibilidad de 100% o una especificidad de 100. O sea, ninguna tiene como que es como perfecta, ¿no? Todas tienen como pues, su margen de error. Lo importante es saber ya como con la experiencia, con la clínica, ver realmente tú cuál es la mejor para tu paciente. Y además, ellos también concluyen que el desarrollar nuevas herramientas sería redundante y probablemente no conduzca a nuevos conocimientos. Yo, desde el punto, bueno, de opinión muy personal, no estoy como que muy de acuerdo en esta conclusión, porque creo que sí es importante seguir haciendo investigación en nutrición, aunque sea un tema sencillo como es un tamizaje nutricional. Siento que podemos utilizar todavía, no sé, algún nuevo parámetro nutricional o alguna otra herramienta, por ejemplo, que es la dinamometría, que ningún tamizaje que he revisado como que se encuentra esta variable en la que mide la funcionalidad muscular o la reserva muscular, y que podemos hacer, no sé, el MST, que tiene 2 preguntas nada más. Si ponemos un parámetro
de laboratorio, podemos hacer que sea incluso más sensible o más específica, pero va a depender a qué población nos estamos estudiando o qué es lo que realmente queremos encontrar. Entonces, sí, como que en esta última, realmente, bueno, no sé, yo no estoy como que muy de acuerdo, pero sí es importante seguir creando para poder desarrollar alguna herramienta que cada vez nos ayude más a detectar a estos pacientes que están en riesgo de desnutrición. Y les doy esta última tabla en el que, de acuerdo a las sociedades, también existen diferentes como recomendaciones. Como vemos, el NRC 2002 y el MODS, que no lo toqué, pero de acuerdo a ESPEN, son la ciudad que lo recomienda en el área hospitalaria para el adulto y adulto mayor, y lo que nos va a medir es la identificación del riesgo nutricional. ESPEN recomienda el MNA en pacientes ya hospitalizados en comunidad, principalmente en adulto mayor, y esto nos va a dar más que nada un diagnóstico de desnutrición. ASPEN recomienda igualmente el NRS, el MOST, el MNA, el NST y el SNAC en pacientes hospitalizados, población adultos y adultos mayores, para dar un pronóstico y un diagnóstico nutricional. En la ciudad australiana recomienda el MST para el hospital adulto y nos van a medir riesgo nutricional. O sea, aquí el chiste es ver esta herramienta para qué población ha sido diseñada y saber qué sociedad avala esta herramienta para poder hacer una mejor intervención y saber realmente qué es lo que queremos en estos pacientes. Entonces, ¿cómo elegir a la mejor herramienta? Primeramente tiene que ser, como vimos en un principio tiene que ser factible de aplicar y saber quién lo va a aplicar, porque si yo estoy en un hospital y no sé, yo estoy el único nutriólogo y tengo que ver 100 pacientes, pero también el equipo de enfermería, pues platiqué con ellas, les di pláticas y ya las convencí a todo el mundo de la importancia de la desnutrición. Ellas me pueden ayudar a hacer como una detección de este riesgo, pero sí tiene que ser un poco sencillo para que también ellas lo puedan realizar y me puedan ayudar. También otro es la población a la que voy a ir dirigido. Si yo tengo, yo trabajo, soy nutriólogo en un asilo, pues no voy a utilizar a lo mejor el NRS o no voy a utilizar el MIS, que es para paciente renal, o no voy a utilizar la evaluación global subjetiva o la MST, sino que si yo sé que para adulto mayor está validado únicamente, bueno, o de los más validados es el MNA, pues tengo que utilizar el MNA para que realmente la intervención que yo haga y la evaluación sea por lo más eh, exacta posible. El tipo de institución también, porque no es lo mismo trabajar en este caso en ISEM, en el IMSS, en el ISSSTE o en ISEMIM, en el que, por ejemplo, nosotros sí podemos, bueno, yo que trabajo en ISEMIM, sí podemos como echar de mano, como lo hicimos con esta valoración, echar de mano de laboratorios, como es la albúmina y en este caso la proalbúmina, que es un laboratorio más costoso, que no todo tipo de instituciones lo tienen, pero o sea, eso no quiere decir que los demás estén mal, porque puede ser que yo también, por ejemplo, en el otro estudio que les presenté en un principio, no utilizamos un instrumento que no incluía laboratorios, porque realmente la institución no nos provee como que de ese recurso o no le hace una prueba de albúmina o proalbúmina como materia general para todos los pacientes. Entonces ahí utilizamos una escala que los datos que podemos recolectar sean fáciles de recolectar y que también nosotros como nutriólogos lo podemos como que validar. La cantidad de pacientes, o sea, tampoco es lo mismo yo tenga un, un hospital en el que tenga 30 camas a uno que tenga 200, 300 camas. O sea, también ahí, y si nada más vemos, no sé, 3 nutriólogos, tenemos que utilizar una herramienta que sea más sencilla de aplicar para que si cada día ingresan 50 pacientes, hacerles esa valoración a todos, sin que no nos quite tanto tiempo, pero que esté validada para que los resultados que tengan sean confiables y nuestros pacientes que nos salgan desnutridos, poderles hacer una evaluación más completa y además de que tenga mayor beneficio en mi intervención. Y el equipo de apoyo nutricional. Aquí también me refiero
a la cantidad de personas que están incluidas en el equipo. En este caso, hablemos de tanto de personal adscrito como los pasantes de servicio social, que en este caso nosotros en el centro oncológico, pues sí tenemos la fortuna de que somos 3 nutriólogos que estamos entre semana y además tenemos también a los pasantes de nutrición. Realmente es un gran apoyo que tenemos porque yo creo que sin ellos no podríamos hacer tanta evaluación como las hemos hecho. Les comento que nosotros en el oncológico utilizamos 2 tipos de tamizajes. Utilizamos el Nutri-Score, que es para pacientes ambulatorios, que lo usamos en la consulta externa, y utilizamos también el NRS en todos los pacientes hospitalizados. Aquí se preguntaban, ¿y por qué no utilizan la valoración global subjetiva generada por el paciente? Porque esa es una evaluación. Entonces, si vieron, el NRS es un tamizaje y la evaluación, nosotros enseñamos otra herramienta de evaluación en la que incluimos todo, la topometría, bioquímicos, clínicos, dietéticos, y en eso llegamos nosotros a nuestro propio diagnóstico. Entonces, repito, ninguna es como mejor que otra, sino que hay que tomar en cuenta todos estos aspectos para poder determinar o para poder decidir cuál va a ser la mejor herramienta que vamos a utilizar en nuestros pacientes. Entonces, ya una vez que tenemos la herramienta, dice aquí, bueno, hay que tener algo estandarizado porque, como lo vimos en un principio, la Declaración de Cartagena también habla de que la nutrición es un derecho y que ya todo paciente hospitalizado tiene que ser evaluado por el equipo nutricional y ya tiene que estar bajo protocolo, no de que a este sí, este no, o este nos olvidó, o pues la nutrición no importa, o sea, no, tiene que ser a todo paciente que entre dentro de las primeras 24 o 48 horas, tiene que ser ya evaluado, mínimo un tamizaje para ya después hacer una intervención más profunda. Entonces hay que hacer esta valoración. Pacientes que están sin riesgo, podemos dar una dieta hospitalaria habitual y posteriormente hay que evaluar si el paciente está o sigue hospitalizado semanalmente. Hay que estar haciendo esta evaluación porque también el hecho de estar hospitalizado pone al paciente en riesgo de desnutrición. Y en pacientes que, de acuerdo al tamizaje utilizado, nos dio que está en riesgo nutricional, hacer una evaluación más completa para hacer un plan de nutrición o una terapia nutricional más individualizada, dar el manejo y hacer la monitorización. Como en un principio es, todo esto engloba lo que es el proceso de atención nutricional o los pasos que nos dicta también la Declaración de Cartagena. Y ya para concluir, podemos decir, bueno, que realizar el tamizaje nutricional es importante hacerlo siempre en las primeras 24 horas de ingreso. Que se debe de utilizar una prueba de tamizaje validada de acuerdo a la población que se desea estudiar y hay que tomar en cuenta pues, los aspectos que les mencioné en un momento, que es el tipo de herramienta, el tipo de pacientes, también el tipo de cuánto población vamos a estudiar, etcétera. El tamizaje nutricional debe formar parte de los protocolos de atención en las ciudades hospitalarias y está demostrado que un estado de desnutrición o riesgo de desnutrición aumenta las complicaciones, tiene estancia hospitalaria, mortalidad, costos, etcétera, y que es muy importante detectar tempranamente la desnutrición para poder implementar una terapia nutricional acorde a las necesidades de cada paciente. Y pues bueno, eso sería todo. Les dejo mi correo y mis redes sociales por si les interesaría contactarme. Pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, maestro. No sé si ahí me escuchas bien. Sí. Sí, perfecto. Bueno, te agradecemos mucho esta
conferencia, esta plática que nos has compartido. Y bueno, yo estaba generando un par de preguntas que sin embargo fuiste respondiendo conforme avanzaste en la presentación. Una de ellas, bueno, era esta parte de enfatizar qué tipo de cáncer en tu experiencia son los que presentan mayor riesgo nutricional. Entonces, no sé si pudieras detenerte un poquito en ello porque lo mencionaste, pero a lo mejor sí, si nos puedes ampliar un poquito esta información, te lo Ujú. agradeceríamos. Sí, de hecho, los que más tienen riesgo, los que vemos y aparte la literatura nos dice, son los que tienen que ver más con o los que impactan más en la cuestión de la alimentación, que en este caso es tumores de tubo de cabeza y cuello, porque hay pacientes que tienen tumores que obstruyen el esófago o que tumores de lengua, de laringe, en el que se imposibilita la ingestión de alimentos y en este caso hay que utilizar alguna sonda o alguna, también alguna ostomía para poder alimentarlos. Entonces, esos pacientes, como es un proceso eh, largo, a veces también tardan en llegar al hospital, llegan más desnutridos. Y también los tipos de tumores que tienen que ver con la absorción, digestión de alimentos, como es el cáncer gástrico, cáncer de páncreas, eh, cáncer de vesícula biliar, cáncer de colon, de noveno, por ejemplo, todos esos tumores también tienen mayor impacto al estado nutricional por una menor absorción y por una también mayor demanda metabólica. Por eso, el que utilizamos nosotros en el hospital es el NutriScore, que puedes decir, bueno, si utiliza el MST, que son dos preguntas para que se ponen más trabajo utilizando, agregando dos parámetros más. Pero esos dos parámetros realmente son muy importantes porque todos los que trabajamos en pacientes psicológicos sabemos que el sitio de tumor y el tipo de tratamiento realmente tiene un impacto en poder predecir cuál va a ser el riesgo nutricional. Por ejemplo, bueno, en el hospital nos dividimos por diagnósticos. Yo veo todo lo que es la parte de tumores ginecológicos. Y si yo sé que esos pacientes que van a recibir quimio, radio, como la escala de edad, igualmente mayor riesgo, que son 2 puntos, yo no los puedo dejar. ¿Sabes qué? Hoy va a iniciar quimio, radio y va a tener, no sé qué te gusta, 30 sesiones de radioterapia, que es una al día. 30 sesiones de radio son como 5 o 6 semanas que va a estar yendo al hospital todos los días. Entonces, está recibiendo radio todos los días, más aparte de la quimio, la pone en mayor riesgo. Puede ser que yo al principio cuando la detecte, puede ser, pues salió situación nutricional, la voy a ver en un mes, ¿no? Realmente eso es una mala práctica porque si yo sé que por hecho de estar en quimio radio van a aumentar su riesgo de nutrición, a pesar de que salga con un buen estado nutricional o que no tenga riesgo, yo las veo a la semana o a las 2 semanas porque yo sé que en 1 o 2 semanas ya la quimioterapia va a tener efecto en su estado nutricional, ya sea por diarrea, mala absorción, náusea, vómito, que no me tengo que esperar hasta el mes o sea, hasta ver hasta que termine, porque yo sé que ese tipo de tratamiento va a hacer que, que la ponga en un riesgo de depresión. Ok, sí. Y bueno, yo creo que en este sentido viene mi otra pregunta. Nos hablabas al principio sobre la prevalencia de desnutrición hospitalaria. Sin embargo, ¿está documentado cuál es el uso o cuál es la frecuencia o prevalencia de uso de estas herramientas en México a nivel hospitalario? ¿Se tiene algún dato al respecto? ¿De cuáles? Del uso de tamizajes en general. O sea, ¿qué tan usados son los tamizajes en México? En México. Sí. O en el mundo, lo que... No, de hecho la primera diapositiva que les compartí, la que donde viene por todos los países, ahí utiliza diferentes herramientas. Igual cuando les puse como el mapita del Latinoamérica, igual unas utilizan eh, el MNA, otras la evaluación subjetiva, otras el NRS. O sea, cada institución como que pone su propia de acuerdo a la necesidad que tengan de los pacientes, como que toma cuál va a ser su tamizaje. O sea, no hay como
la como versión un más exclusiva estándar. es mejor que el NRS o es mejor que el NRA, lo que sea, ninguno es mejor que ninguno. El chiste es hacerlo bien y que realmente, o sea, en este caso que nosotros vemos pacientes oncológicos, que esas herramientas sean más encaminadas a los síntomas y tratamiento de sus pacientes. Como vemos también la valoración que es para pacientes con cirrosis, o sea, si tú ves más pacientes, si estás en una clínica eh, de patología, lo ideal sería que utilizaras esa herramienta porque toma parámetros o aspectos que pueden tener mayor impacto en tu paciente. O sea, no hay como una que sea perfecta, sino hay que tomar en cuenta qué tipo de paciente es el que vas a evaluar. Ok, gracias. Y bueno, en esta parte del uso de las herramientas me queda claro que, bueno, hay diferentes componentes, entre ellos los antropométricos. ¿Hay alguno que utilice algún tipo de pliegue o el uso de pliegues para factor pronóstico de desnutrición intrahospitalaria o de riesgo nutricional? Como no, como de pliegue, que sería más como el tricipital. No he visto como que alguna como ¿No? que lo utilice, bueno, por lo menos en lo que yo tengo como que experiencia, no han utilizado. Además, lo que sí es más de que, como dicen, en algunas se pide más como que algo más subjetivo, porque aparte el tamizaje tiene que ser algo rápido, no sé, si tú ves que tiene como depresión de reservas grasas o de reserva muscular, cuando solamente le pones, como es algo subjetivo, depresión. Pero ya después, cuando te salga que está en riesgo, pues ya ahora sí hacerle una valoración completa y medir ya pliegues, circunferencias, ya algo más completo, algo más invasivo para poder sellar más tu diagnóstico, porque si es un tamizaje, recuerda que tiene que ser algo como que más sencillo y práctico para poder detectar como esas variables que van a hacer que tu paciente esté como en riesgo de desnutrición. Yo creo que Ok. ya las circunferencias más a fondo y por ejemplo, con la circunferencia media del brazo, los pliegues sería ya más como una evaluación más completa. Ok, ya más integradora del diagnóstico, ¿no? Ajá, O sea, solamente, como lo comenté, el MNA es el que incluye la circunferencia de pantorrilla, pero no la incluye en el tamizaje, la incluye ya en la versión larga, que es ok, la evaluación, porque se ha visto que es más sensible en pacientes, en adultos mayores. ok. Bueno, pues creo que sería todo de mi parte. Voy a permitirme compartir, no puedo, la pantalla. Iba a mostrar la constancia digital que nos hizo favor de firmar ya el señor director, agradeciendo y bueno, reconociendo tu participación como ponente en estas jornadas de Nutrición 2020. Y bueno, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado desde Gracias. la tarde, ¿no? A las 2 que te tocaba y ahorita, bueno, cedernos esta hora de tu viernes para, bueno, poder hacer esta grabación y que los chicos la puedan ver y que se den cuenta dónde están nuestros egresados. Eso es bastante valioso y que, bueno, están generando información, están documentados y, bueno, esta parte de la validación del instrumento de su hospital, bueno, pues esperamos ver los resultados ya, ¿no? Ojalá Sí, que espero ya pronto el próximo año salga. a ver si ya queda. Sí, Pues muchas así gracias a será. ustedes, la verdad, por la invitación, por la confianza y pues ya todos, o sea, la web ya es algo como que ya le tenemos mucho cariño y más, pues, o sea, todos están ahí, o sea, nos conocemos como de amigos todos, entonces, pues un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Bueno, pues muchas gracias, maestro Millo. Así que Cuídate muchas mucho. gracias. Igual, Estamos en comunicación y bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Hasta pronto. igualmente, adiós, Carmen, que ya se Bye. desconectó. Bye. Sí, por aquí debe de estar. Bye. Bye.